estamos en comunicación. Ezequiel Adamoski, ¿cómo andás, Ezequiel? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Todo bien. Contanos, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, como la vez pasada estuvimos hablando un poco de la indignación que hay en todas partes con el tema de las patentes por las vacunas y los medicamentos para el COVID, y cómo, bueno, sostener ese privilegio de las patentes está atrasando todo el camino de la propia investigación y del camino de salir de la pandemia. Hablamos un poco de los obstáculos que el interés comercial de sostener patentes ponían al desarrollo científico y a la innovación, y contrariamente a lo que mucha gente piensa, cómo las patentes están funcionando como desincentivo a la innovación, que es justo al revés de lo que mucha gente piensa. Entonces me dieron ganas de seguir un poquito con este tema, de tratar de pensar un poco otras dimensiones, otros mecanismos a través de los cuales el interés de lucro, el mercado, está generando obstáculos, límites o distorsiones en el desarrollo científico. Entonces quería traerles algunos ejemplos más de estas dinámicas, como para aprovechar la cuestión del COVID y a ver si podemos rediscutir un poco las relaciones entre ciencia y mercado. Hay un efecto que se conoce hace un tiempo, que los investigadores llaman sesgo de financiamiento. Sesgo de financiamiento, que lo que explica es algo que uno va a entender rápidamente, que es que las investigaciones tienen la tendencia a llegar a las conclusiones que conviene a la persona que las financia. Qué raro. Esto que no suena para nada raro, sucede bastante sistemáticamente allí donde hay financiamiento privado o personal de las investigaciones. Esto, bueno, por supuesto, a veces esto pasa por una cuestión de deshonestidad, ¿no? Que algún interés muy poderoso puede pagar a un científico para que diga tal o cual cosa, pero no necesariamente es por deshonestidad, sino a veces por un mecanismo mucho más básico, un mecanismo psicológico bien conocido, que es el de la reciprocidad, ¿no? Uno le quiere devolver a aquel que le da. Uno se siente bien porque lo financian, entonces psicológicamente va a tener la tendencia a satisfacer a quien le proveyó ese financiamiento, ¿no? Hay un ejemplo entre muchos posibles que es bien interesante, que fue toda la cuestión de la investigación por los efectos sobre la salud de las gaseosas azucaradas, ¿no? Vieron que las gaseosas tienen una cantidad de azúcar tremenda. Hoy ya sabemos perfectamente que eso genera obesidad y otro tipo de problemas de metabolismo. Pero pasó que durante mucho tiempo parecía que no había evidencia concluyente respecto de esto. Durante mucho tiempo se sucedieron una tras otra las investigaciones y no había acuerdo. Durante 15 años se hicieron 60 investigaciones puntualmente sobre esto, en distintos equipos, en distintos países, y daba el resultado que un poquito menos de la mitad de esas 60 investigaciones concluían que no había ninguna evidencia de que el azúcar causara este tipo de problemas, y la otra mitad, un poco más de la mitad, concluían exactamente lo contrario, es decir, que había evidencias fuertes de que el azúcar generaba problemas como diabetes y otros problemas de la salud, ¿no? Parecía entonces que no había evidencia concluyente y era muy raro que den resultados tan opuestos, hasta que, bueno, alguien se tomó el trabajo de ver qué estaba pasando con el financiamiento, y ahí apareció claramente lo que estaba pasando, que es que el 100% de los estudios que concluían que no había evidencia de problemas con el azúcar, el 100% había sido financiado por la industria de las gaseosas o había sido realizado por científicos que tenían alguna relación financiera con esa industria, mientras que en la otra mitad, las que sí concluyeron que había problemas, solamente 2,9% habían tenido alguna relación con la industria. Ahí aparecía muy claramente entonces cómo este sesgo de financiamiento generaba una distorsión en los resultados de la investigación científica, y este ejemplo que les cuento se replica en un montón de casos.
se replicó antes con el tema del tabaco, que también llevó un montón de tiempo terminar de establecer que fumar generaba cáncer de pulmón. Pasó lo mismo con el ciclamato, con los agroquímicos. Hay un montón de ejemplos similares, ¿no? Con el glifosato pasó. Algún día podríamos hablar un poco en profundidad sobre el tema del glifosato y cómo fue su introducción en el país, ¿no? Pero sí, claramente el glifosato es un buen ejemplo en ese sentido. Y el problema con esto es que en verdad es un problema mucho más profundo que el hecho de que se afecte puntualmente una investigación. Lo que está pasando es que hay ramas enteras de la industria que regular y sistemáticamente financian o se involucran en las decisiones científicas de las universidades e institutos de investigación, ¿no? Que financian proyectos, firman convenios para invitar a investigar tal o cual cosa, no puntualmente para un caso, sino todo el tiempo. Las principales industrias que lo hacen son, bueno, por supuesto, la farmacéutica, el tema de las patentes ya lo hablamos, la biotecnológica, la industria petrolera, la tabacalera, la minera, la industria armamentista también. De manera muy sistemática intervienen en los proyectos de investigación. Y lo hacen con dos sentidos. El más evidente es, bueno, aprovechar toda esa infraestructura y esos recursos públicos de las universidades para generar conocimientos que luego puedan aplicar a la producción. Pero también hay otro motivo por el cual se involucran tanto, que es que tener un pie en las universidades y en los equipos de investigación les permite también, digamos, tener un ojo sobre proyectos o programas de investigación que potencialmente podrían ser perjudiciales, ¿no? Como en el caso de las industrias de las gaseosas, proyectos que pudieran demostrar que tomar gaseosas azucaradas hace daño a la salud. Exacto. O ese decir, por ejemplo, si para ahora hacer un desarrollo urbanístico se pide un estudio de impacto ambiental, tener un estudio de impacto ambiental que diga es inocuo te sirve para decir ok, o sea, cuando echa la regulación, echa la trampa, echa la necesidad de, bueno, decime científicamente si esto es saludable o no, esto es saludable, decime si esto tiene un impacto negativo o no, esto lo tiene. Exactamente, sí. Y hay algunas disciplinas donde realmente esto es un problema grave, ¿no? Yo vengo de la historia, lo que nosotros hacemos no es comercializar, no le interesa a nadie, así que ese problema no tenemos. Pero hay muchas disciplinas que... salió una nota en Clarín que además me daba gracia porque aparecía inmediatamente la tuya en el algoritmo, una nota a vos en el algoritmo sobre niñas rebeldes, que ahora les jode que rescatemos a algunas mujeres de la historia también. ¿Viste? Cuando decís, parecía que la historia y la reivindicación de las mujeres no iba a molestar, ahora molesta. Es verdad. Realmente llamativa la nota contra el libro de las niñas rebeldes en Argentina ayer de Clarín. Sí, la vi, es realmente llamativa, es verdad. Pero bueno, igual, digamos, nosotros tenemos más una cuestión, si querés, de policía política o policía ideológica de lo que hacemos, pero a los empresarios mucho no les interesa. Al poder económico no les interesa tanto, como sí les interesa lo que hacen, bueno, como el ejemplo que diste, la gente que hace arquitectura, urbanismo, ingeniería, los geólogos y demás. Esto genera en las universidades conflictos de interés, problemas éticos y sesgos que ya han sido señalados muchas veces por los propios científicos, ¿no? La presencia corporativa en las academias que avanza todo el tiempo a través de sponsoreo, a través de convenios, financiamiento de revistas científicas, financiamiento de los comités estatales de científicos que regulan o supervisan determinadas actividades. Bueno, invitaciones a médicos a congresos para que receten determinados remedios y no otros. En la salud mental esto ha causado estragos. Claro, exactamente. Sí, hay un montón de estudios en este sentido. Leía para preparar esta columna un trabajo muy divertido sobre la Asociación Dietética de Estados Unidos. Todos vieron que cuando algunas asociaciones científicas hacen apoyo de algún producto, ¿no? Dicen, este producto es bueno para tu salud, lo certifica la Asociación Pediátrica Argentina, o lo que sea, ¿no? Ese tipo de sponsoreo de instituciones académicas, bueno, lo estudiaron respecto de la Asociación Dietética Americana, hicieron todo un rastreo de todos los
apoyos que dieron a distintos productos, que luego se supieron que eran muy dañinos, ¿no? Apoyaron, bueno, a los productos transgénicos, apoyaron los ciclamatos, el NutraSweet, diciendo que era algo muy saludable y demás. Las sopas Campbell, que tienen una cantidad de sal tremenda, llegaron a decir que no había ninguna relación entre el consumo de sal y la presión arterial, ¿no? Algo que ahora es un saber de sentido común. Y todo esto, digamos, a partir de sponsoreos de las propias empresas que se beneficiaban con este tipo de opiniones. En Argentina esto está avanzando, no siempre un poquito por detrás de lo que pasa en el hemisferio norte, pero está avanzando. Si uno ve el desarrollo de la vinculación entre universidades y empresas en nuestro país, se ve muy claramente cómo se pasa de una vinculación muy pequeña a principios de la década de 1990 y cómo esto está subiendo explosivamente desde los años 90 hasta ahora. Se lo ve, por ejemplo, en la cantidad de convenios que firman las universidades públicas con empresas para poner sus recursos al servicio de esas empresas. Y eso ya está generando localmente problemas serios para el desarrollo de la ciencia. Hay un campo en el cual esto se nota de manera muy tremenda, que es el de la geología, que es un campo pequeño. En Argentina no hay muchos geólogos, hay pocos, no se gradúan cada año miles de geólogos, sino muy, muy poquitos. Y hoy prácticamente no hay geólogos en el país que no estén empleados por las compañías mineras. No quedan geólogos que no sean parte de esa industria, y además las mineras, a través de convenios, intervienen muy estrechamente en los programas de estudio y en los proyectos de investigación de las universidades. De modo tal que no queda personal capaz de evaluar, por ejemplo, riesgos de un proyecto minero que no esté influido por los intereses de esa propia industria, ¿no? Y esto lo digo, es casi literal lo que estoy diciendo, que no queda ni uno. Hay que tomarlo en el sentido más literal del término, y eso es un problema, tanto para el desarrollo del conocimiento geológico, como, por supuesto, para el Estado y para la sociedad, ¿no? Que no tenemos entonces conocimientos independientes que puedan ayudarnos a pensar cómo queremos orientar el desarrollo minero. Y eso además genera una asimetría de poder tan grande dentro de los campos científicos, que imagínense que un geólogo quisiera contrarrestar ese tipo de conocimiento dominante, estaría en la soledad más absoluta y enfrentaría toda clase de marginaciones, incluso silenciamientos de parte de sus pares y del resto del campo académico. Hay como este ejemplo que doy, uno puede verlo en otros lugares, cómo hay una colonización progresiva de los organismos científicos por parte de los intereses corporativos. En el caso de los organismos, por ejemplo, que aprueban la introducción de nuevos eventos genéticos, ¿no? de organismos genéticamente modificados en la agricultura, por ejemplo, y el tipo de prácticas agrícolas que se aprueban. En nuestro país, la CONAVIA, que es una de las comisiones científicas que regula y controla todo esto, está íntegramente compuesta por científicos que tienen lazos estrechos con las principales empresas del ramo, ¿no? Lazos con lo que era Monsanto y Bayer, con Syngenta, con BASF, con Dow AgroScience, todas, digamos, multinacionales, empresas locales con intereses directos sobre aquello que el organismo científico del Estado debería controlar y regular, lo cual es verdaderamente un problema. Y hay, como este ejemplo, hay muchos otros. Quería darles uno más, en otro sentido, que a mí, en este caso sí nos afecta, incluso los académicos que no producimos nada comercializable, y que tiene que ver con el costo extra y la ineficiencia que agrega la lógica del mercado, la lógica comercial, cuando se mete en un campo científico. Uno de los ejemplos más tristes de esto es lo que está pasando con la publicación académica, cómo han ido cambiando
las prácticas de las revistas científicas. Las revistas científicas son una cosa muy antigua, ¿no? La idea de publicar avances de investigación en revistas arrancó con la primera revista, que fue en 1665. La primera revista científica se llama el Journal des Savants, todavía existe, y luego se fue extendiendo, y eran revistas creadas por los propios científicos, financiadas por las asociaciones que los nucleaban o por las universidades, manejadas enteramente por ellos y que todo el mundo, cualquiera podía leer. Así más o menos fue la práctica de la publicación científica todos estos siglos hasta ahora. Todavía hoy el grueso, la gran mayoría de las revistas científicas fueron fundadas por académicos y son manejadas por académicos y financiadas por sus universidades, aunque ahora están empezando a surgir revistas científicas privadas, ¿no? De editoriales, fundadas por editoriales ya directamente. Pero más o menos el panorama fue así hasta hace algunos años, cuando la digitalización permitió, prescindir del papel, y eso potencialmente podía dar un alcance mucho mayor a la producción científica, lo cual es algo bueno. Pero pasó lo siguiente, que es que 4 grandes editoriales del hemisferio norte, por supuesto, comenzaron a armar bases de datos de artículos que indexaban, sumaban los artículos de todas las publicaciones y los ofrecían para la lectura previo pago de una cuota. Es algo así como, un Spotify de artículos, pero que tiene 2 diferencias con Spotify. Primero, una que es mucho más cara, ¿no? Pero tiene otras 2 diferencias importantes. Una, que Spotify comercializa canciones que ya eran un objeto comercial antes. Esto es, ahora por primera vez se está comercializando este tipo de contenidos, que son los artículos científicos. Bueno, pero además si vos publicás y de eso depende tu carrera académica, si tenés plata para publicar, entonces tu carrera académica puede crecer. Claro, pero fíjate lo perverso de esto es que si vos sos músico y publicás una canción en Spotify, recibís algún ingreso, Spotify te paga por las reproducciones. En este caso no. Los investigadores cedemos gratuitamente el artículo. No podemos no cederlo hoy en día porque no se puede, ninguna revista acepta que uno publique un artículo si no cede los derechos de autor para estas bases de datos corporativas, es decir, estamos obligados a ceder los derechos de autor, no nos pagan nada, pero además luego hay que pagar para poder leer aquello que nosotros mismos escribimos. No, nefasto. Es una lógica realmente perversa. Las bibliotecas de las universidades de todo el mundo están teniendo que pagar fortunas todos los años para asociarse a esa base de datos, para que sus investigadores puedan leer aquello que ellos mismos le dieron gratis a esas empresas, lo cual es genial, realmente, es una verdadera estafa, pero que además lo más gracioso es que no termina, es una estafa que se sigue profundizando, cada año le encuentran una vuelta nueva. Desde hace un tiempo, ahora las revistas, algunas, pocas por ahora, pero está avanzando, le están además empezando a cobrar a los autores por el derecho de ser publicados. Es decir, que uno le da el contenido gratis, ya le daba el contenido gratis y con la esclavitud estábamos mejor, en realidad. Trabajamos, ahora cobran hay que para pagar. poder cederlo gratis. Nos cobran para poder cedérselo gratis. Es genial. No. Pero además no termina ahí porque ahora encontraron otra nueva, que es que además ofrecen, por ahora voluntario, ofrecen la posibilidad de pagar un canon extra a la base de datos para que ese artículo que nosotros escribimos para que lo lea todo el mundo y que ellos privatizaron, si nosotros les pagamos, ellos lo liberan y lo hacen posible que lo lea todo el mundo, el que quiera, y es muy perverso porque, uno quiere ser leído, obviamente, pero además las carreras académicas dependen mucho, de cuánto se conoce el trabajo de uno, cuánto se lo cita, cuánto se lo menciona en otros trabajos, y claramente un artículo que es libre
va a circular más que uno que no lo es. Por lo cual muchas veces los propios autores o a veces sus universidades están pagando este canon para liberar algo que era libre de entrada y que de manera puramente parasitaria, digamos, una corporación privatizó. Lo cual genera un efecto doblemente perverso, primero porque inicialmente lo que sucedió es que se restringe la circulación del conocimiento mucho más, podría circular mucho más, pero luego se habilita la circulación de determinado artículo que tenga la posibilidad de pagar lo que sale, liberar, lo que no es poca plata, a veces son $1.000, $1.500, no cualquiera tiene este dinero, y ahí se crea un sesgo bastante tremendo por el cual circula aquello que tiene capacidad económica de abrirse camino. Nada que ver con la lógica del desarrollo científico. Esto, bueno, está generando muchísimo malestar. Hubo varias iniciativas de universidades del hemisferio norte de generar especies de coaliciones o alianzas de universidades para negociarles el precio a estas editoriales o para cambiar los términos del contrato. La última iniciativa es de MIT, que es una de las mejores universidades del mundo, que se negó a pagar, digamos, dio de baja los contratos y está como tratando de renegociar todo eso, pero la verdad es que hasta ahora por lo menos sigue avanzando sin ninguna limitación. No hay mucha esperanza, digamos. No, quizás sí, no, la verdad que no lo sé. A mí me resulta particularmente triste y humillante que justamente esta estafa tan grosera haya sido habilitada por los académicos de todo el mundo, que se supone que deberíamos ser las personas más alertas de este tipo de cosas, a que no nos engañen de esta manera tan básica y elemental, ¿no? Es particularmente humillante, la verdad. Pero sí, por ahora no ha habido manera de limitarlo. Hay países que se han sustraído de esto. Francia, por ejemplo, la buena parte de sus revistas decidieron no entrar, no prestarse a estos circuitos, pero bueno, el costo que tienen es que son mucho menos leídas, ¿no? Así que es un tema complicado y quizás, ojalá que la situación de pandemia y este escándalo con las patentes ayude a rediscutir este tipo de cuestiones, la relación entre el mercado y las universidades, la relación entre afán de lucro y conocimiento, porque como tantas cosas en este mundo no está funcionando de una manera virtuosa, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, interpelación al mercado en esta columna de hoy de Ezequiel Adamowski en todos los sentidos del conocimiento y del control sobre lo que hacen con nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro territorio y nuestro conocimiento. Así que muchísimas gracias, Cece, por esta columna.